Bueno, antes de nada me gustaría decir que me ha costado muchísimo grabar este vídeo. Yo trabajo como urólogo en un pequeño hospital del norte de España y durante los últimos 27 años he realizado muchas publicaciones y he presentado ponencias y he hecho operaciones en diversos países y realmente me ha costado mucho pues crear una pequeña reputación profesional, sobre todo en temas como el cáncer de vejiga o la incontinencia urinaria o las infecciones urinarias. Salir aquí a decir lo que la ciencia oficial no quiere reconocer supone la posibilidad de que te critiquen, te menosprecien, te ridiculicen, pero pienso que es el momento de dar un paso al frente y por eso estoy aquí. La ciencia humana está todavía en pañales en muchísimas cosas, en que la realidad que nosotros detectamos con nuestros sentidos muchas veces no es ni siquiera la única existente. Y creo que es mi obligación devolver toda esa información con una pequeña ayuda que ella pide para que los médicos, epidemiólogos, científicos en general, pues den un paso al frente y luchen contra esta falsa pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Mi única tristeza a la hora de grabar este vídeo es que hay gente a la que yo quiero y que me quieren, que probablemente puedan sufrir si por culpa de haber grabado este vídeo intentan ridiculizarme, criticarme o llamarme conspiranoico o simplemente irresponsable y estúpido. Como dije antes, creo que la gente tiene que saber cuándo tiene que hacer las cosas y defender aquello que cree. Si uno no defiende las cosas en las que cree, es simplemente un pusilánime o un cobarde. Decía el jefe de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels, que si se repetía una mentira más de 1000 veces, se acababa convirtiendo en una verdad. Y eso es lo que hacen los medios de comunicación. Si os fijáis, en los últimos 6 meses, todas las televisiones, periódicos y radios del mundo dedican prácticamente la mitad de las horas de emisión a hablar de la pandemia del COVID. Cada día hay un rebrote en algún sitio, que en realidad no es más que un test falso que ha dado positivo a 2 o 3 personas. Para grabar más las cosas, nos encontramos que muchas instituciones ignorantes, cuando no cómplices de este tema, aseguran que efectivamente la pandemia es real, que la gravedad es tremenda, que va a haber rebrotes, que hay que cerrar el mundo a cal y canto, que tenemos que cerrar nuestros comercios y viajes, trabajos, a pesar de que evidentemente eso lo único que va a conseguir es que el mundo entre en una ruina económica para que después ellos sean capaces de dominarlo y ser dueños de, si antes eran de casi todo, pues ser dueños de todo e imponernos un tipo de vida mucho más limitado en derechos y desde luego adaptado a lo que ellos quieren. En este momento, el 99% de la humanidad cree a pies juntillas como una realidad indiscutible que existe una pandemia mundial, que hay un virus que va por el aire y se contagia rápidamente y que eso está exterminando a millones de personas por el mundo. Hay otro 1% de gente que piensa que incluso el virus ni siquiera existe y que, por supuesto, la pandemia no es más que una falsedad. Probablemente
la mayor mentira que nos hayan contado a lo largo de la historia. Y eso que las ha habido gordas. Os podéis imaginar de que para ellos es incluso sencillo engañar a toda la humanidad. Están entrenados en cómo se hace y son dueños de los medios de comunicación para poderlo hacer. Cada día intento entender por qué, si esta pandemia es falsa, hay gente que esté sufriendo y muriendo de alguna enfermedad, sea lo que sea y se llame como se llame. Es cierto que hay gente joven que sufre neumonías atípicas, graves, que requieren incluso respiración artificial y que finalmente fallecen. Eso tiene que tener alguna parte de realidad. A mí me gustaría intentar emitir mi opinión respecto a... Yo me pondría en el medio de ese 99 y de ese 1% y cogería un poco de ambos lados e intentaría explicar cómo yo creo que realmente son las cosas. Las élites es evidente que han utilizado los medios de comunicación, a los organismos científicos, muchos de ellos comprados, a organizaciones como instituciones universitarias, etcétera, que han generado una serie de informaciones que la gente da por buena. No hace falta más que decirle a la gente por la televisión que un informe, una investigación de no sé qué universidad ha demostrado no sé qué para que la gente se lo crea, aunque realmente lo haya escrito un señor en su casa sin haber hecho el más mínimo experimento de nada, ¿no? El tema de los PCRs es un tema de gravísima importancia en cuanto a la generación de esta pandemia. Yo pienso que aproximadamente el 50% de los test PCR positivos del mundo han sido falsos positivos. Es decir, no han demostrado que la persona haya tenido contacto probablemente con ningún virus, porque puede dar positivo incluso por otros virus, por otros coronavirus, por vacunas de la gripe o por incluso infecciones bacterianas. Creo que el test del PCR está hecho a conciencia para que, sobre todo algunos de ellos, porque hay muchas marcas en el mercado, están hechos a conciencia para que den un número determinado de positivos. E intentaré explicarme. Hay ciertos países, y desde luego Argentina y España son probablemente los ejemplos más claros de colaboración por parte del gobierno con las élites para llevar a cabo, para que este tema se crea aún más y la gente se confine aún más. España fue el país que tuvo el confinamiento más severo del mundo y sabemos que, bueno, que nuestro presidente, la primera persona que recibió en la Moncloa cuando alcanzó el puesto de presidente fue a George Soros. Desde luego, tremenda elección. Pero acaban de regalarle 125 millones del dinero de todos los españoles a la fundación de Bill Gates, otro personaje. Voy a intentar demostraros con algunos datos que los test PCR son simplemente, la mayoría, son simplemente falsos. El presidente de Tanzania, que se llama algo así como John Magufuli, que la gente pensaría que no es más que un africano inculto, pero este señor es matemático, químico y profesor. Y este señor, pues con su mente científica, decidió que antes de utilizar los test en Tanzania los iba a probar, porque no se fiaba de ellos. Y realizó los test en animales como cabras, en frutas como papayas o piñas, y resulta que demostró que en su país hay que confinar a las frutas porque están enfermas del COVID. Aquí en España hubo también otro experimento curioso. A alguien, no sé si por error o intencionadamente, utilizó aguas residuales de Cataluña
que estaban contenidas en una nevera, guardadas para análisis posteriores que se pueden hacer, y cogió aguas residuales de Cataluña del año 2019 y les hizo el test del COVID. Pues resulta que en las aguas residuales de Cataluña del año pasado ya había COVID. Entonces no se originó en Wuhan. Esos ejemplos se repiten a nivel mundial miles de veces. Se cuenta de 3 chicas en Miami que fueron a hacerse el test PCR como miles de personas. Llegaron allí, cubrieron unos papeles con sus datos y se pusieron a hacer la cola esperando para que les hicieran la prueba. Como había un montón de gente y estaban tardando mucho, pues decidieron marcharse sin hacer la prueba. Curiosamente, pasaron un par de días y les llegó una carta a casa diciendo de que eran positivas para el COVID, para el PCR. Lo cual demuestra que no es más que mentira sobre mentira. Si estas cifras fueran mínimamente ciertas, yo aún diría que el 75% de la gente que le han dicho que ha sido positiva al COVID y que, por supuesto, como no tiene el más mínimo síntoma, le dicen, no, es que usted es un portador asintomático. Tiene usted que encerrarse en su casa y tal porque puede contagiárselo a otras personas. Con ese cuento nos han tenido encerrados a todos durante meses y nos han metido mucho miedo en el cuerpo. Ellos saben que nosotros ya no solo tenemos miedo por nosotros mismos, sino por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros amigos. Y desde luego explicarle al 99% de la población, incluyendo muchos compañeros míos, que si alguno por casualidad ve este vídeo, pues me criticará abiertamente y me dirá que no soy un científico y que entro en teorías que no debería, pues realmente he llegado hasta este punto después de analizar cientos y cientos de documentos, de ver miles de páginas web, de ver montones de vídeos y de analizar muchísima información de las más distintas procedencias. Y al final, cuando uno va cogiendo todas las piezas de un puzzle y las va poniendo encima de la mesa y empieza a ver que coinciden unas con otras, te das cuenta de que se crea una imagen. Y esa imagen realmente no se puede negar. Y me gustaría intentar explicarme sobre qué es el virus, qué son los virus en general y qué tienen que ver con esta pandemia y cómo se ha logrado llegar a este punto. En los hospitales, miles de hospitales a lo largo de todo el mundo, se han cometido prácticamente los mismos errores. Uno de ellos es que se ha dado por fallecimiento por el COVID a cualquier persona que estuviese en la UCI, pero incluso también en las plantas hospitalarias, se muriese de lo que se muriese. Yo quiero disculpar un poco a mis compañeros porque esa ha sido la norma, esas han sido las instrucciones que se han recibido muchas veces en todos los sitios. Cuando una persona se dice que ha muerto de... Yo voy a poner un ejemplo. En mi hospital, y seguramente si mis compañeros ven esto, incluso les puede parecer mal, han fallecido 2 personas, o se ha dicho que han fallecido 2 personas por el COVID, y figuran como muertes por COVID. Uno de ellos era un paciente que tenía un carcinoma, o sea, un cáncer metastásico en su estadio final. Ese señor se hubiera muerto absolutamente de cualquier cosa y probablemente se murió de cualquier cosa, menos de la neumonía que a lo mejor le causó el COVID. Pero yo digo que si una persona tiene un cáncer de próstata y tiene un accidente de circulación y tiene múltiples traumatismos y se muere, decir que fue por el cáncer de próstata pues realmente es una falsedad, ¿no? Entonces,
hay que hilar muy fino en ese aspecto, ¿no? Otro paciente que también falleció en nuestro hospital era un paciente con múltiples patologías, con múltiples complicaciones de esas patologías, que al dar positivo a un test, que incluso acabamos de decir hace un momento que puede ser falso ese positivo, pues esas complicaciones que tuvo de sus enfermedades previas se achacaron a que fueron debidas a esta enfermedad vírica, y por lo tanto fueron 2 fallecimientos de virus, del virus del SARS-CoV-2, cuando realmente, en mi opinión particular, podían haberse etiquetado de cualquier otra cosa. Existe otra forma concreta de error, y es que en muchos hospitales se han recibido directrices de que cualquier neumonía o cualquier patología compatible con la gripe estacional, en los momentos álgidos de la pandemia, donde había una cifra de contagios y de muertos muy alta, pues directamente se etiquetaban como muertos por COVID sin entrar en mayores explicaciones. Lo mismo ocurrió en muchas residencias de ancianos, donde realmente cualquier fallecido, incluso si algunos de ellos fueron por ejemplo, la gripe estacional, pues ya eran etiquetados todos de esta enfermedad. Con lo cual estamos hablando de que estas cifras se han multiplicado muchísimo y han intentado agrandarlas, incluso falsificando documentos. Eso está demostrado en países como en Estados Unidos. Pero aquí en España, por ejemplo, circuló mucho por internet una directiva que se realizaba en Ibiza, en las Islas Baleares, donde se le decía a los médicos que tenían que etiquetar las muertes o los pacientes como muertos de COVID. Eso demuestra que, por un lado, se aumentaban las cifras y, por otro lado, la televisión se encargaba de recordarnos horas y horas al día lo malísimo que era la enfermedad, los grandes riesgos que tenían el no ponernos las mascarillas, usar los geles y estar confinados en casa, porque entonces extenderíamos la enfermedad hasta el infinito y mataríamos a toda la gente a la que queremos. En Estados Unidos es un sitio donde esto ha sucedido de una manera incluso peor que en otros lugares. Por un lado está la Organización Mundial de la Salud, que está allí en Nueva York, y que su directivo más notorio, que en realidad es un marxista terrorista de una dictadura africana y que fue colocado ahí, es proceso para realizar estas funciones. Y el director de los CDC de Estados Unidos, que es el nefasto doctor Fauci, pues esos se encargaban de, por un lado, meter miedo, meter recomendaciones erróneas, multiplicar los datos, informar a los medios de comunicación de datos alterados. Tanto fue así que el presidente Donald Trump ha tenido que ordenarle al Instituto Nacional de la Salud que las cifras que reciben diariamente de todos los estados de los Estados Unidos sobre la cifra de contagiados y de muertos, que se las tienen que dar directamente al gobierno, sin pasar por los CDCs. Porque ya era de una magnitud tremenda lo que estaba ocurriendo, y el presidente de un país ha tenido que decirle al Instituto Nacional de la Salud que le dieran los datos directamente a ellos sin pasar por los CDCs. Hay un documento en donde se dice claramente que los test PCR que utilizaban los CDCs probablemente estaban contaminados. Esa es la palabra que utiliza. No explica el cómo ni el por qué estaban contaminados, pero sí decía que los
test PCR, de los CDCs, uno de sus propios organismos controladores de esta pandemia, resulta que está utilizando test PCR que están contaminados y dan falsos positivos. Esto ha llevado incluso a que los gobiernos de Inglaterra y el gobierno de Estados Unidos hayan informado a la prensa de que van a hacer una revisión estricta de qué pacientes están incluidos en estos listados, porque creen que están manipuladas. Que esto llegue a salir en la prensa, a pesar de que intentan pararlo, a pesar de que intentan borrar algunas de estas cartas en Internet, como me he encontrado yo alguna, demuestra que la gente que está implicada en esto son corporaciones supranacionales que son capaces de hacer cosas muy, muy graves, ¿no? Lo que sí es cierto es que, a pesar de que una gran parte de la pandemia sea mentira, en número de casos contagiados y en número de muertos, que además está manipulado por los medios de comunicación para meternos miedo y que todo el mundo esté... Yo realmente veo gente a mi alrededor que incluso teniendo la mascarilla puesta y estando por la calle cruzan de acera para no acercarse a ninguna otra persona y tienen realmente miedo en el cuerpo. Y eso lo han logrado a base de miles y miles de horas de desinformación a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Además nos dicen cosas que realmente son falsas, ¿no? Cuando uno tiene una infección del tipo que sea, se crean anticuerpos. Es la forma como el cuerpo se defiende de esos patógenos externos. Pero el cuerpo no puede mantener todos esos anticuerpos de todas las infecciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida desde que nos caímos siendo niños en una bicicleta. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo mantiene esos anticuerpos durante 3, 4 meses, dependiendo de lo que ella considere oportuno y prudente, y en función también de la gravedad de la enfermedad que tuvo, de la infección que sufrió. Pero llegará un momento en donde el cuerpo decide que no necesita tener más anticuerpos y deja de fabricarlos. Eso no significa que no tengamos inmunidad. Nosotros lo que tenemos, guardamos una memoria inmunológica que hace que en el momento en el que volvemos a tener contacto con ese germen que nos ha infectado, el tipo que sea, nuestro sistema inmunológico ya se encuentra preparado y lo único, en el plazo de horas, está fabricando miles y miles o millones de anticuerpos para luchar contra eso. Con lo cual, cuando nosotros sufrimos una infección, nosotros sí que tenemos inmunidad, que puede durar más o menos tiempo, pero desde luego no los 3-4 meses que pueden durar los anticuerpos físicos. Sin embargo, en la prensa están encargándose de decir día tras día que la inmunidad, los anticuerpos desaparecen a los 3 meses, es decir, nos podemos volver a infectar y vamos a estar en el mismo punto de partida aunque lo hayan sufrido. Eso no es cierto, no es ciencia. Los virus no son seres vivos. Los virus no son microorganismos agresivos que van buscando a otros seres para infectarlos. Realmente solo son información genética. Hay una cosa muy curiosa que quiero comentar, y es que a raíz de la pandemia surgieron a lo largo de todo el mundo empresas que brotaron todas de golpe, que se llaman empresas fact-check, de comprobación de hechos, que en realidad lo único que hacen es que cada vez que alguien dice algo que no va a favor de su línea de pensamiento, lo critican con los argumentos que pueden. Y de hecho funcionan de manera coordinada, es decir, si un argumento aparece en Argentina, inmediatamente se lo comenta al de Hungría o al de España. Y entonces hay el neutral, el maldito bulo y muchas más se dedican a esto, ¿no? Pero eso ha ocurrido con muchas cosas. Siempre han intentado
atacar independientemente a cada pequeña publicación que intentaba levantar la cabeza e intentaba demostrar algo. Realmente yo no me considero ni más listo que nadie, ni más tonto tampoco, pero he tenido la suerte de que yo he podido analizar, porque está publicado, he podido analizar todo lo que se ha dicho sobre esto. El artículo está basado en más de 100 citas bibliográficas de otros tantos artículos científicos en los cuales he desmenuzado punto por punto todo lo que se podía argumentar a favor y en contra de lo posible o no origen artificial del virus. Cuando se habla de que empezó allí y ellos tuvieron los primeros casos, claro, yo fui el primero que lo tuve, qué pobrecito que soy yo, no me eches la culpa a mí, yo no fui, si realmente de hecho yo fui el primero en sufrirlo y en tener muertes en Wuhan, y de hecho construí un hospital en 10 días. En China existe el equivalente al WhatsApp, se llama WeChat, porque ellos no quieren que los chinos se comuniquen con el exterior, por si acaso el resto del mundo les puede contar algo que no coincida con lo que ellos les dicen. Pues por WeChat informaban a la gente de que ese teórico terreno en el que construyeron en 10 días ese hospital llevaba meses y meses vallado y entrando y saliendo camiones. Con lo cual, eso ocurrió desde septiembre, agosto, septiembre, octubre, no lo sé, cuando dicen que el virus realmente empezó a finales de noviembre o en diciembre. El problema surge porque los seres humanos hemos dejado de atender a lo que dice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando estamos enfermos y nos está diciendo de que tenemos una situación de estrés, una situación de cansancio, de falta de vitaminas, de lo que sea, deberíamos hacerle caso y cogernos, relajarnos, descansar, tomar vitamina C. Pero sin embargo no hacemos nada de eso. Lo único que hacemos es seguir nuestra ajetreada vida diaria, estresada, y matamos cualquier síntoma a base de antipiréticos, a base de antitérmicos, y mantenemos nuestro ritmo de trabajo, haciendo que el cuerpo no sea capaz de recuperarse de esa situación tan sencilla que era simplemente a lo mejor una pequeña gripe. A cualquier científico o a cualquier empresa fact-check de estas que se están multiplicando últimamente, que me quiera llamar hereje, que me quiera llamar conspiranoico, ignorante o irresponsable, pues le diré que yo lo acepto siempre y cuando me lo demuestre. Y el experimento es muy sencillo. Cójame usted unos ratones, vacúnelos con la vacuna de la gripe del año anterior de los humanos, inyéctele unos cuantos corticoides de estos del estrés, como el cortisol, y después los mete usted debajo de unas ondas 5G y me dice si secretan esos exosomas o no producen exosomas. Si no aparecen exosomas por algún lado, ni producen ninguna patología ese 5G en ese ratón, yo personalmente pediré disculpas en un nuevo vídeo. Pero creo que no lo voy a hacer porque, en primer lugar, ellos saben que ese experimento no les va a resultar positivo y por lo tanto ni lo van a intentar. Entonces, dudo mucho que tenga que venir yo aquí a pedir disculpas. Yo os voy a dar argumentos contrarios. Hemos de decir que las pruebas del PCR se ha demostrado que dan positivas para cualquier infección viral antigua, incluso una simple gripe que hayamos tenido el año anterior. Incluso infecciones bacterianas han dado positivas en las técnicas PCR que se utilizan habitualmente. Y finalmente con las vacunas que nos ponemos también se ha demostrado que pueden dar falsos positivos. Con lo cual la técnica del PCR demuestra muy poco. Demuestra que hay una secuencia genética en las muestras que se hayan tomado, sean respiratorias o de donde sea, pero que no garantiza absolutamente nada. Estas empresas fact-check que se dedican a negar todo lo que no les conviene.
Esas empresas realmente están pagadas y realmente que sus enlaces figuren entre los primeros que saltan en una búsqueda de Internet donde aparecen miles de enlaces y sin embargo los suyos son siempre los primeros. Porque hay unos algoritmos en Google que hacen que esos sean los primeros. ¿Por qué motivos? A lo mejor por dinero, que también se puede hacer. Uno puede promocionar su enlace pagando unos determinados derechos o lo que sea. Pero lo cierto es que la información que recibe cualquier persona que intenta comprobar por sí mismo en Google si esto puede tener algo de cierto, se encuentra siempre con razonamiento contrario. El problema está en que se están equivocando en quién tiene la carga de la muestra. Es decir, ¿quién es el que tiene que demostrar lo contrario? Si tú implementas una tecnología nueva y la vas a aplicar a toda la población, tú eres el que tienes que hacer pruebas en animales, en personas, de campo, epidemiológicos, y demostrar que después de un estudio a largo plazo has conseguido ver que tu tecnología no hace daño. Aquí esta gente tiene la jeta de decir, no, nosotros vamos a instalar el y como no hay ningún estudio que diga que es malo, pues resulta que es bueno. Eso simplemente no es ciencia y no es más que manipulación. No aceptéis ese tipo de argumentos. En la gran mayoría de la pandemia, de los casos que se han producido, de los contagios, que realmente no son más que pruebas falsas positivas, y de los muertos, que muchos de ellos son errores de diagnóstico intencionado o no intencionado, pues casi todo está montado de una manera artificial. Una de las cosas que no se tiene nunca en cuenta cuando se habla de esta pandemia es que cada año en invierno, en el hemisferio norte, se produce una pandemia de gripe estacional. De hecho, hay estudios incluso de la propia Organización Mundial de la Salud que habla de 500.000 muertos al año, que realmente es una cifra asombrosa y sin embargo nadie le da importancia ni cerramos a cal y canto todas las fronteras del mundo, mandamos a la gente que se encierre en sus casas y que se pongan las mascarillas las 24 horas del día. Una simple enfermedad como la gripe, si se combina con el tema de vacunas, cosa que intentaré hablar en un vídeo próximo, porque también existe una relación entre el número de casos de coronavirus infectados por el SARS-CoV-2 y el hecho de haber estado vacunado de la gripe el año anterior. Hay un estudio publicado en ese respecto que lo enseñaré en un vídeo próximo. Eso, si lo combinamos con el estrés que produce saber que existe una enfermedad mortal que está caminando por las calles y que puede infectar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros amigos y que puede matarnos y que además de eso voy a cerrar mi comercio y no puedo pagar las facturas y si no puedo pagar las facturas no puedo pagar mi hipoteca al banco, pues a lo mejor resulta que me quedo sin mi casa, sin mi coche y todo por lo que he trabajado desde los últimos 20 años se va a ir al garete y ese grado de estrés, ese grado de miedo, eso empeora las respuestas de nuestro sistema inmunológico que está completamente adormecido por las hormonas tipo como el cortisol y de otras hormonas del estrés. Pero además de eso, estamos impregnados de un montón de tóxicos que como pueden ser los metales pesados, pero que los hay de todos los tipos en el aire, en la comida, que en los complementos, en los alimentos procesados que comemos. Todo tiene ese tipo de patógenos, de tóxicos. Pues conseguimos que nuestro sistema inmunológico reaccione de una manera completamente errónea. Conseguimos que nuestro sistema inmune, las vacunas, una de las cosas que han hecho y está estudiado, aunque no lo quieran reconocer los organismos oficiales, las vacunas han alterado nuestro sistema inmunológico y desde que somos bebés, porque antes de un año un niño recibe más de 25 vacunas de distintos tipos, algunas de ellas juntas en una sola dosis, las triple víricas, estas cosas. Y
ese sistema inmune que lo hemos alterado desde el nacimiento puede producir una cosa que son las alergias, que son reacciones patológicas de nuestro sistema inmunitario, y cada vez hay más alérgicos absolutamente a todo. Y después, por otro lado, están las reacciones que se llaman autoinmunes. Una autoinmunidad que hace 50 años era una rareza, hoy día es una enfermedad absolutamente común en el que nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. La tormenta de citoquinas, que es una forma patológica con la que se desarrolla el COVID, se produce fundamentalmente porque hay una liberación de una cosa que se llama la interleuquina 6, pero bueno, algo que es un grupo de moléculas que se llaman citoquinas, que se liberan, y esas citoquinas llaman a todo nuestro sistema inmunitario y producen una reacción en el cual, sin ningún tipo de orden ni jerarquía, todas nuestras células inmunes de todos los tipos, los natural killers, los macrófagos, etcétera, etcétera, se ponen a trabajar todos en un sitio y lo único que hacen es crear una respuesta patológica, y al llegar además hacia una zona como puede ser el pulmón, que está hipóxico, porque como habíamos dicho, el 5G afectaba al oxígeno, pues ese tejido que está sin oxígeno y está muriéndose, pues la reacción que se produce es aún más exagerada, y eso es lo que lleva a un fallo de todos los órganos y a la muerte de los pacientes. Yo creo que este vídeo está durando demasiado, por eso decía lo de que las vacunas quedarán a lo mejor para un nuevo vídeo. Lo único que les quiero pedir, y esto quiero repetir lo que han dicho Aneca y Yatsi cientos de veces, yo lo voy a repetir aquí en su nombre: no se vacunen. Sobre todo, no se vacunen del COVID, no se vacunen de la gripe estacional, por favor, no lo hagan. Pero si a ustedes alguien les obliga a ponerse una vacuna del COVID, por favor, no se pongan la vacuna de la empresa Moderna, que es la vacuna de Fauci y la vacuna de Bill Gates. Y no se pongan tampoco la vacuna de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Por favor, si pueden, no se pongan ninguna. Ya les contaré si es que se produce si hacemos un nuevo vídeo, lo cual supongo que dependerá de los comentarios que haga la gente respecto a este primero, pues yo estaré encantado de participar también en ese otro. Simplemente creo que debemos todos, yo he dado un paso adelante y me estoy metiendo en un problema, porque la ciencia común, la ciencia oficial, no acepta estos conceptos, y si tú te abrazas a ellos, pues eres un hereje o eres un retrasado mental. Y a partir de ahora, ya lo era hace tiempo, pero ahora lo digo públicamente y me confieso, me he salido del armario de la ciencia, y espero que con el tiempo se demuestre que esto que estamos diciendo es verdad. Repito que aunque voy en contra de lo que se considera la ciencia oficial, antes de tirarme a la piscina he leído mucho, he investigado mucho y tengo suficientes argumentos para defender todo lo que estoy diciendo. Así que muchas gracias y no sé si nos veremos más adelante.